Gracias, bienvenidos, gracias por estar escuchándonos en este otro episodio más de Guachapori, donde creo que es un tema bastante interesante. Imelda, muchas gracias por acompañarnos, ya teníamos ganas de estar aquí, Luis, muchas gracias por acompañarnos, y es un tema bastante interesante porque vamos a hablar la relación que hay entre las adicciones y las emociones. Creo que es un tema bastante relevante porque siempre que trabajamos en el tratamiento de adicciones, yo creo que tanto para la prevención como para el tratamiento, como para el posttratamiento, todo tiene que ser un trabajo completamente emocional, Imelda. Así es, pues encantada de estar aquí compartiendo este tema tan interesante, apasionante y necesario. Así ¿verdad? es. También. Así es. Siempre el sanar emociones es necesario para combatir, yo creo, en el tema de las adicciones. Claro. Sí, nada más que nada, pues buenas tardes a todos de nuevo aquí. Y pues como dicen, ¿no? La sanación, algo muy importante para todos, en verdad. Así es. ¿Cómo empezamos, Imelda, ese tema tan importante? Podemos empezar hablando acerca de que la adicción se puede definir también como una enfermedad emocional. Así es. ¿No? Es una enfermedad emocional porque se ha encontrado que uno de los rasgos de la personalidad de aquellas personas que desarrollan este trastorno tiene que ver con una hipersensibilidad, ¿no? Generalmente sienten demasiado, ¿verdad? Y al no saber qué hacer con esas emociones que se desbordan, entonces buscan formas de, vamos a decir, sostener eso y lo logran a través de la anestesia, a través del escape de la realidad, del escape de su propio cuerpo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues definitivamente es un punto clave el que las personas en recuperación se permitan sentir, dejar de tener miedo a sentir, pero también aprender qué hacer con eso que sienten. Okay. Es importante también mencionar en el tema de prevención, Imelda, en el tema de prevención de adicciones o cuando buscamos alguna patología asociada siempre a consumo. Yo en mis consultas, por ejemplo, siempre ya voy detectando, ¿no? Es la parte conductual, la parte muchas veces emocional. De hecho, estoy muy intrigado por siempre el descubrir, ¿no? La parte de esa emoción, qué es lo que hace falta. Entonces, cuando siempre tratamos temas de prevención, antes de iniciar algún tratamiento, antes de que tú tengas algún problema de drogas, por ejemplo, mucho antes hubo un vacío, ¿no? Un vacío emocional que lo podemos detectar. Sí lo podemos detectar a través, obviamente, del trabajo, un trabajo de conciencia, un trabajo de revisión, de autoconocimiento. Sí se puede detectar y vamos a decir, trabajarlo antes, pero para eso la persona, pues uno tiene que acudir, ¿verdad? A pedir el apoyo, tomar el tratamiento, comprometerse con el tratamiento, pero claro que sí, esos vacíos que puede ser un tema de ausencia de mamá, ausencia de papá en la infancia, puede ser una inseguridad personal, algún trauma vivido, algún trauma complejo vivido en alguna etapa de la vida, que se desarrolla ese vacío que luego con el paso del tiempo yo quiero cubrirlo y encuentro muchos tapones falsos para cubrir ese vacío, ¿no? Uh-huh. Que puede ser la adicción, pero puede ser otras circunstancias también. Que puede ser adicción a sustancias y también puede ser también adicción a conductas, a conductas, a personas, o sea, a procesos. Y eso es importante porque también te puedes hacer adicto a una persona, también te puedes hacer adicto al amor. Ah, claro. También adicción al amor. Y entonces todos esos son vacíos emocionales, ¿no? Que hay que cubrir y que hay que trabajar. Es importante también mencionarlo. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, para mí, como comentaron ahorita, la pérdida de mi mamá fue algo muy fuerte que yo traté de llenarlo con sustancia, pues. Intentando consumir, intenté cubrir el vacío de ella, pero en realidad solo me estaba perjudicando yo solo. Cuando, pues, a las personas, a pesar de todo, las tenemos que dejar descansar. Ya no las podemos traer al mundo otra vez. Pero fue cuando yo entonces acudí a la ayuda y me di cuenta que, pues, a pesar de todo, siempre va a estar conmigo. Que no ocupo de algo para poder, no sé, pensar en ella o que esté ahí conmigo, ¿sí me explico? Claro, que puedes manejar su ausencia ajá, sí. De otra manera. Sí, porque pues por ejemplo estando bajo consumo de que consumía y para, no sé, olvidar un poco el mal rato o cosas así, pero en realidad siempre me acordaba de ella estando bajo los efectos o no, pues. Claro. Y es algo como que hasta ahorita
voy aprendiendo a controlar sin una sustancia, pues. Ahorita que nos comparte Luis eso, recuerdo hace poco un trabajo que hicimos ahí en la clínica, donde un usuario trabajó con el tema, con su infancia y con la ausencia de papá. Entonces él decía que cuando era pequeño, pues él necesitaba papá, pero papá iba de forma intermitente a verlo, se desaparecía por un tiempo, regresaba. Y cuando él se convirtió en adolescente, lo que empezó a generar fue un rencor, casi odio hacia su papá. Y entonces yo le preguntaba, ¿y qué pasó con mamá? Mamá, aun cuando estaba ahí, para él no era una figura de respeto. Y después le hice esta pregunta, ¿qué ocurrió entonces? Entonces él me decía, me empecé a resentir con los dos. ¿Y luego? Y me dijo algo muy impresionante, me dijo, entonces me propuse que les iba a hacer la vida de cuadritos, la vida lo más difícil posible. ¿Cuál fue el camino que encontró? Pues sustanciarse, ¿no? Y así él cree que de alguna manera se venga de ellos, pero al mismo tiempo se autodestruye. Y eso es importante, ¿no? Porque siempre vienen también las emociones autodestructivas también, que creemos que dañamos a otra persona o a terceras personas, cuando la realidad, pues, es que te estás dañando a ti mismo, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, es un trabajo bastante importante, bastante comentarlo híjole, es que siempre el trabajo emocional es súper importante, ¿verdad? Y me le da un tratamiento tanto de rehabilitación a sustancia como a conducta, como ya lo habíamos mencionado. Claro, y que ellos vayan detectando así, ¿no? Esos temas que fueron sus vacíos emocionales. Desde, es que cuando mis papás se divorciaron y mi papá se volvió a casar con alguien más, construyó otra familia y yo me percibí fuera de esa familia, entonces yo ya no tenía como un nido, ¿no? Un lugar seguro. Entonces a partir de ahí yo empecé a generar estos sentimientos, estos pensamientos, y entonces van encontrando un poco el origen y eso obviamente les da una luz, les da una conciencia y los lleva a otras reflexiones, ¿no? Como esto de darse cuenta, bueno, sí, en algún momento esa emoción me sirvió para algo, ese rencor, ese resentimiento, pero ahora me está dañando y me está afectando y no me está dejando salir de esto. Que también la parte emocional, por ejemplo, también aunque haya emociones negativas, se pueden hacer emociones positivas. Sí, ¿cómo en qué sentido? No, o sea, no en una emoción negativa, por ejemplo, odio, rencor, te puede hacer salir adelante por esas ganas, por eso como cambiar el enfoque de la emoción. Pues. Claro, qué importante eso, ¿no? Justo es eso, cambiar el enfoque de la emoción y que la emoción me lleve, en lugar de autodestruirme, pues a salir a la superficie. Uh-huh. A mí casi no me gusta, de hecho yo se los digo a los pacientes, no me gusta mucho decirles emociones negativas o positivas, ¿no? Sino agradables y desagradables. Hay unas que se sienten, ¿no? Que sientes que se te retuerce todo por dentro, pero al final pues es una emoción que hay que sentir, ¿no? Uh-huh. Lo importante es aprender a canalizarla y a manejarla. Uh-huh. En tu caso, Luis, por ejemplo, no sé, ¿traías emociones de una niñez difícil? Pues no traía eso, sino que o sea, a mí, por ejemplo, mi emoción era de que, ¿por qué otros y yo no? Esa no sé si sea como una emoción, pero, por ejemplo, yo me dejaba guiar por lo que veía o quería hacer lo que otros hacían. ¿Para qué? Para yo quedar bien o entrar en la bolita, pues. Y es como que yo lo fui haciendo y luego cuando ya lo estaba haciendo yo solo decía de que, pues ya no me la cuentan. Pero seguí hasta que encontré mi fondo, que fue, pues, la muerte de mamá, que seguí en el consumo, tratando de tapar un hueco el cual no podía tapar. Entonces yo solo también decidí de que no, pues ya llegué a mi límite, quiero cambiar. Okay. Fíjate, ahorita también me viene esta reflexión de cuando somos niños, cuando somos adolescentes, no sabemos qué hacer con las emociones y la mayoría de nosotros no fuimos educados para tener un manejo emocional. Entonces no sabemos. No sabemos detectarlas. Ajá, y a veces nos desbordamos o no sabemos ni siquiera qué nos está pasando, ¿verdad? Entonces yo les digo mucho esto, bueno, en su momento no sabías qué hacer y tu salida fue, ¿verdad?, lo que encontraste, no formas no saludables de resolverlo. Pero ahora en este momento, como el joven, como el adulto que eres, puedes aprender
a manejar esas emociones. Y hacerte responsable de tus emociones. Ajá, y encontrar entonces nuevas formas, ¿no? De abordarlo. Sí, ya sabiéndolas detectar, pues es como que, por ejemplo, siempre va a estar la motivación de que yo quiero ser mejor o quiero sobresalir en esto. Y es lo que a mí, por ejemplo, tengo en mente ahorita, de que yo quiero ser mejor que ayer y ¿por qué si otro pudo yo no voy a poder? Pues. Claro. Uh-huh. ¿Qué tipo de emociones desagradables consideras, Imelda? Puede ser el miedo, una emoción desagradable. También la tristeza, para algunos es una emoción desagradable. No nos gusta sentirnos tristes, ni nos gusta tener miedo, ¿no? El enojo también puede ser una emoción desagradable. Generalmente las emociones agradables las asociamos con el amor, la alegría, ¿no? Y todo lo otro es como, uy, no hay que sentirlo. No debes de tener miedo, no tengas miedo, ¿no? No estés triste. Siempre desde la infancia hubo como un limitante, ¿no? O sea, tú no tienes que llorar, Ajá. no tienes por qué sentirte triste, o no falta siempre el que viene, oye, pero es que si te sientes triste, pues siéntate bien, ¿no? Y no funciona así, pues. Así es. Positivismo tóxico, ¿no? Sí, o el de los coaches, sí, ¿no? Sí, tú puedes, hazlo. Sí. Y eso tienes que permitirte vivirlo también. Claro. Por ejemplo, si hay un duelo, como en el caso de Luis, tienes que permitirte vivir también el duelo, Así también sentir el dolor, porque es una forma también de manifestar y de sacarlo, ¿no? Y no dejarlo guardado, ¿no? Claro. Porque yo creo que cuando empezamos a guardar emociones y sentimientos, y los hacemos como si no existieran, cuando en realidad ahí están, yo creo que no hay una sanación por completo, ¿no? Así es. Permitirte, por ejemplo, en el caso de los duelos, permitirte sentir la ausencia de esa persona, Uh-huh. que eso es muy doloroso. Y pareciera que nos podemos morir de sentir. O sea, hay una idea. Incluso yo, que con trabajo terapéutico, recuerdo en algún momento haber estado en una situación muy compleja que le estaba sacando la vuelta a quedarme sola, y logré identificar esta idea, ¿no? O sea, este miedo a sentir, o sea, ¿qué va a pasar? Me voy a desbordar, ¿no? Me voy a morir. Y entonces cuando pasas la noche, ¿cómo se le llama esta noche? La noche, cuando pasas una noche de infierno, ¿no? Uh-huh. Donde estás en el dolor, y al otro día amanece y dices tú, ay, pues no me morí. Uh-huh. Pero es natural que tengamos ese miedo a sentir porque no sabemos qué va a pasar. Nos pasa a todos. Imelda, las personas que son, por ejemplo, ahorita me decías, que son muy cerradas a sentir. Uh-huh. O sea, ¿tienen algún problema? ¿Un trabajo que emocional que trabajar también que hacer? Claro, y a veces ese miedo a sentir puede ser también que venga de creencias o de frases, ¿no? Que te dijeron cuando eras pequeño. Uh-huh. ¿No? Esto no hay que llorar, no hay que sentirse así. O sea, no te daban oportunidad de niño de sentir, ¿no? Es como, ánimo, ya, arriba, oye, ponte a hacer algo. No, límpiate esas lágrimas hacia adelante, ¿no? Entonces, puede ser por experiencias, puede ser por creencias, puede ser por alguna situación en especial que se vivió, o puede ser que por condiciones muy duras que vivieron en la niñez, ellos aprendieron a ponerse esa coraza, a controlar, uh-huh. a controlarse, ¿no? Porque pensaron que a través del autocontrol de las emociones era que ellos podían sentirse seguros. O hay a lo mejor también niños que tuvieron que ser adultos por alguna pérdida, o que tomaban la figura paterna o materna, ¿no? Por alguna uh-huh. pérdida, y tuvieron que, ¿sabes qué? Yo guardo mis emociones, uh-huh. mejor voy a ayudar a esta persona, a mi hermanito, al primito, al que sentimos en ese momento que era, y nos vamos guardando también esas emociones, ¿no? Claro, se van encapsulando ahí. ¿Y ahí cómo lo podemos manejar? Hay trabajo de sensibilización, ¿no? Hay terapias en las que simplemente trabajamos la sensibilización desde sentir realmente en la piel, sentir las manos, sentir, ¿no? Desde sentir qué está pasando con tu cuerpo, los latidos de tu corazón, tu respiración, todo eso es sensibilización, permitirte, pues eso, ¿no? Así tal y como lo dice, sentir. Sí. Y obviamente también trabajar con esta infancia para ver qué recuerdos vienen, qué situaciones afloran y dices, sí, pues ahí está, pasó esto, me estoy acordando de esto. Tenemos una gran memoria para estos acontecimientos que nos marcaron, para bien o para mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes me dicen, yo estaba muy chiquito, no me acuerdo bien, pero sí puedo oír los gritos de mis papás y de mis abuelos discutiendo de mis abuelos diciéndole a mi mamá que se iban a quedar conmigo. Entonces yo supuse que era porque ella me quería abandonar, no me quería cuidar. O sea,
Hay toda una película que construyen a partir de ciertos recuerdos que se dan. Entonces, es ahí, ¿no? Ok, vamos a ver ese episodio, ¿no? Vamos a trabajarlo. Y las emociones agradables, como el amor, que tampoco nos permitimos sentir a veces. Claro. Cuando anestesiamos nuestro cuerpo, nos anestesiamos para todo. Para lo agradable, para todas las emociones. ¿no? Para lo agradable y para lo desagradable. Nos perdemos de lo desagradable, pero también de lo otro. Entonces, pues es también un trabajo de conciencia de darte cuenta y, híjole, todo lo que te has perdido también. En el trabajo específico, en el tratamiento de adicciones, ¿te ha tocado a pacientes que tienen alguna seña particular que todos los pacientes con adicciones tienen? O no es tan general, sino cada uno tiene su emoción retenida. Puedo en tu experiencia. Ajá, en mi experiencia puedo identificar casi siempre una ausencia de papá. Uh-huh. No necesariamente porque hubo una ausencia física, ¿verdad? Pudo haber estado física, pero emocionalmente ausente. Es muy impresionante porque a veces no conoces mucho la historia del paciente y conforme vas escarbando es como, otro, ¿no? Otro. Entonces, una sensación de abandono o de no ser suficiente. No fui suficiente, por eso, pues él o ella también puede ser mamá, pero generalmente me ha tocado mi papá, no se quedó conmigo, no me buscó, no está cerca de mí. Entonces hay esta sensación de abandono que se convierte luego en enojo. Fíjate, es bien interesante esto porque cuando yo empiezo mi camino de rehabilitación y de sanación, yo odiaba a mi papá. Okay. Yo lo odiaba. Y desde muy niño, pero no sabía, por dónde, por qué era el odio, ¿no? Claro. O sea, que le tenía, porque era un odio y crecí mucho tiempo, yo odiando a mi papá. Y cuando yo entré en mi camino de sanación, descubro, fíjate, es algo bien interesante, porque mi papá le da diabetes. Okay. Mi papá le da diabetes y mi mamá deja de hacer pasteles en la casa, que era lo que a mí me gustaba mucho. Entonces, al momento de mi mamá dejar de hacer pasteles, porque ella hacía muy buenos pasteles, y cuando mi papá entra con esta enfermedad, mi mamá deja de hacer pasteles. Entonces, yo es un odio que le tuve desde que ya mamá empezó a cambiar el plan de alimentación para él. Y yo siempre he dicho, siempre había pensado también que mi mamá siempre, estuvo más de parte de mi papá, pero pues también lo tenía que cuidar y tenía que estar con él, ¿no? Pues obviamente era su pareja, pero eso lo descubrí en el camino de la sanación. Yo crecí mucho tiempo desde los 10, 12 años yo odiando a mi papá, hasta que yo entro a mi camino de sanación. También me sentí abandonado por él, porque él dedicaba mucho tiempo a trabajar, pero ya cuando sané dije, pues él fue un buen proveedor. Entonces yo saqué todo lo positivo y ahorita lo honro y lo admiro y de verdad lo quiero mucho. Ahorita yo, a veces ahorita ya no está con nosotros físicamente, pero lo tuve que sanar después de que él falleciera, ¿no? Yo nunca se lo dije. Después de que yo sané, yo descubrí el por qué empezó ese odio, y que pues también nunca me acompañó en momentos importantes como mi graduación, mi primera comunión, porque él era un hombre muy proveedor, él siempre estaba ocupado trabajando. Entonces, y es bien interesante eso que comentas, porque, tienes que entrar en ese camino de sanación para saber por qué vienen esos odios, por qué cortar esas cadenas, ¿no? Claro. De odio hacia tus, a veces a tus mismos hermanos, tu mamá, tu papá, descubrir por qué, de dónde viene eso, ¿no? Y entonces, bien importante lo que mencionas eso. Y sí, yo creo que es un común denominador, siempre la ausencia de papá, porque siempre el papá es el que está ocupado y el papá es el más duro, y papá por lo general, ¿no? Claro. Y siempre es mamá la que nos acompaña pues en todas nuestras aventuras y a veces hasta alcahuetea o muchas de nuestras cosas, ¿no? Solapa, ¿no? Solapa, sí, de alguno u otro modo. Así es. Sí, claro. Y cómo cuando entras en el camino de sanación y empiezas a revisar la historia, pues ves el otro lado de la historia, ¿no? Bueno, a lo mejor mi papá no me dio lo que yo
quería en ese momento que me diera, pero me dio lo que pudo y lo que en aquel momento él creyó, pues que tenía que darme, ¿no? Sí, y también se aprende de que fue una cuestión heredada, pues, o sea, que mi abuelo fue igual que él, con las mismas acciones y las mismas actitudes, pero a mí esa como indiferencia sí me dañó desde muy chico, pues, ¿no? O sea, porque yo lo sentía así, pues, un papá ausente, un papá que no me acompañó en momentos importantes, que siempre era mamá la que nos acompañaba, ¿no? Y ahorita, pues después del camino a la sanación, o sea, descubro que mi papá fue un fregón, pues o sea, él trabajó para que no nos faltara nada, y no sé, digo, a lo mejor tenemos que pasar por un proceso largo, doloroso, para entender y comprender por qué fueron así nuestros papás también, ¿verdad? Porque muchas veces culpamos, o sea, a nuestros padres, a nuestros hermanos, culpamos de la forma de la que nos hubiera gustado a lo mejor que nos trataran, ¿no? Pero he visto los dos lados, o sea, hay pacientes que he atendido también que tuvieron mucho amor y hay pacientes que también he atendido que no tuvieron amor. Y yo creo que ahí viene una cuestión ahí personal y creo que en edad adulta sí es responsabilidad de cada uno trabajar en esas áreas y en esas partes, ¿no? Porque empiezas a descubrir los contextos de cada uno de tus familiares, empiezas a amar, empiezas a descubrir por qué se hizo lo que se hizo, por qué se hicieron las cosas. Entonces, pero hay que permitirte sentir y hay que permitir también, o sea, que la emoción llegue, pues, ¿no? O sea, perdonar también lo que no se vivió como se tenía que haber vivido y rescatar, yo creo, en lo más posible, pues todo lo que se dio. Claro. Sí, ahorita que decías esta parte de que nos compartías tu historia, nos damos cuenta que cuando uno trabaja, cuando uno resignifica, trabaja las dos partes, ¿no? Trabajas la parte emocional, pero también la parte racional, ¿no? Porque analizas, reflexionas, ves otras cosas. Y ahorita acentuabas, qué importante permitirte sentir. Al menos desde el modelo que yo trabajo más, que es el modelo de la Gestalt, nosotros pensamos que la emoción es un poco el pegamento de las experiencias. Entonces, yo puedo trabajar racionalmente algo y está muy bien y es parte de la recuperación, pero también es importante pasar por el trabajo de la emoción, de romperte un poco por dentro, ¿no? Y permitir que llegue eso que tenga que llegar, incluso muchas veces llegar a las lágrimas, ¿no? De decir, de acordarte cómo te sentiste como niño, cómo la viviste, lo que pensabas, cómo te sentiste. Entonces, el contactar con ese niño que se sintió a lo mejor hecho a un lado, no visto, no reconocido, pues es doloroso. Entonces, el vivir la experiencia también desde ese quebrarse, desde ese llanto, y luego hacer la reflexión, es lo que hace el trabajo conjunto. Porque nosotros, pues sí, somos mente, pero también somos un cuerpo emocional que necesita descargar, desahogarse, expresarse, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando llegué a mi tratamiento a la clínica, yo llegué diciendo, no, yo no voy a llorar, yo nunca lloro, y esto, pero llego ahí y, por ejemplo, ahorita que comenta el niño, hay un tema muy importante que es el niño interior. Ahí, por ejemplo, yo pensé en todo. Por ejemplo, yo en mi caso personal, recuerdo pocas cosas de mi infancia, pero de la primaria sí recuerdo varias. Recuerdo que jugaba fútbol, la secundaria. Yo crecí con puras mujeres, con mi madre y mis hermanas. Mi papá trabajaba fuera de la ciudad. Y entonces pienso que me estaban educando tanto que yo estaba buscando otras cosas, ¿sí me explico? Y por ejemplo, ahorita que comentaron, ¿es malo dar amor de más o es malo dar...? Ajá. Entonces me quedo ahorita reflexionando de que, pues me lo estaban dando todo y yo no quise eso, ¿sí me explico? Claro. Fue como que yo solo me alejé de eso porque lo miraba, pongámosle, aburrido, pues. Claro, no era suficiente, era tan excesivo, ¿no? Eso Ajá. que terminó por enfadarte, claro. Un paciente también compartía esta parte, que por la misma ausencia de papá que él vivió, porque el papá se fue, todo el resto de la familia quiso compensar eso. Entonces, tíos, abuelos, ¿no? Es como, aquí estamos nosotros, que no te haga falta papá, pero en lugar de él tomarlo como, ay, ¿no? Era así una especie de rechazo,
¿no? Como, o sea, porque... Como abrumador también. Abrumador, él no lo podía, dice, o sea, no podía soportar tanto, ¿no? Y al mismo tiempo, conforme se hizo adolescente, fue que me tienen lástima o qué, ¿por qué me quieren dar todo esto, ¿no? Entonces, pues, nada en exceso ni para querer compensar, pues termina a veces siendo saludable. Y el proceso de rehabilitación, Imelda, ¿qué componentes crees o consideras los más importantes de trabajar ya en un proceso ya? Respecto a la historia familiar, yo creo que es bien importante esta revisión. Para mí es muy, muy definitivo, o sea, el que ellas y ellos tengan conciencia de qué estaba pasando en sus vidas cuando ellos deciden tomar este camino, ¿no? Del consumo. Pero también me parece muy importante que se den cuenta qué ganancias están obteniendo ellos al permanecer en esa vida. Hay quienes, por ejemplo, traen resentimientos y se niegan a perdonar, ¿no? Dicen, no, es que yo no puedo. Entonces, es bien importante el trabajo de conciencia. Sí puedes, pero no quieres. Y entonces, el quedarte resentido, ¿qué te está dando que no lo quieres soltar, ¿no? ¿Qué hay en esa zona de confort, que sabemos todos que no es confort, pero que así le llamamos, ¿verdad? ¿Qué hay que te O que estás en el más a gusto, pues así como que no le voy a rascar ahí. Sí. No es tanto que zona de confort, sí. Es tanto de no le voy a rascar. Sí. Yo le llamo zona, no sé si lo puedo decir aquí, jodidamente cómoda. Ándale, ¿no? Sí, sin problema. Entonces, que revisen qué hay ahí, qué sucede ahí, porque muchos me dicen, no, pues nada, ¿no? No hay nada que va a haber bueno ahí, no hay nada. Entonces, algo tiene que haber porque te estás quedando o estás regresando, ¿no? Entonces yo les pongo una sesión donde les pongo una almohadita, una cobijita, y ellos literal se acuestan ahí al centro de la terapia y entonces les digo, ahí estás, vamos a ejemplificar tu zona cómoda, ¿no? ¿Qué hay ahí? Encuéntralo. Y ya empieza a decir, pues aquí no siento, ¿no? Aquí no siento nada, aquí no me preocupo por nada, aquí no me hago responsable de nada, o sea, aquí estoy solo y... Bueno, pero no soy feliz, ¿no? Ya no me siento a gusto, aunque quiera volver aquí porque es lo que conozco, realmente reconocen que ya no se sienten felices ahí. Entonces es el trabajo de recuperar, aprender a vivir. A mí me parece, o sea, yo comprendo este tema de, a todos nos dan miedo cuando te dicen, oye, hay que aprender a vivir de otra manera, ¿no? Oye, pero ¿cómo que aprender a vivir de una manera? Oye, te tienes que reinventar, tienes que renacer. Oye, sí, he vivido 40 años así, ¿no? O sea, es que muévete, es un movimiento, pues, ¿no? Sí, entonces... Y está bien cabrón trabajar todos esos aspectos. Así es, entonces todo eso, toda esta conciencia, y pues a mí me parece fundamental primero. ¿No? Trabajar. Y luego, otro elemento importante. Otro elemento importante sería el tema del amor propio, del autocuidado, aunque parecen frases muy hechas, ¿no? Pero no son así, es un tema muy, muy importante, el tema de cómo muchas veces ni ellos ni ellas mismas se pueden perdonar todo este historial que traen y entonces inconscientemente traen un tema ahí de que no merecen una vida distinta, ¿no? Es como, yo no soy para eso. Ya hice tanto mal, ya abandoné, ya hice, y no me merezco. A lo mejor pasan cosas bonitas en su vida. Sí. Y a mí me ha pasado de forma personal, me ha pasado, o sea, que siento a veces que no me merezco algunas cosas. Sí, y recientemente, o sea, no es algo que hace mucho tiempo pasó, ¿no? A veces siento que también todo tan estable, tan, o sea, es que la estabilidad a mí en lo personal, yo estoy estable y me brinco a ver para desestabilizarme. ¿Qué más falta? O sea, o algo que me mueva, o algo que me sacuda, o sea, porque no estoy tan a gusto con esa estabilidad así en todos los sentidos, ¿no? Claro. Entonces no me siento tan cómodo, pues, ¿no? Y es algo que no me he permitido sentir, o sea, de que sí me lo merezco, de que sí lo valgo, de que ya he trabajado muchísimos años en mí, de que ya he trabajado muchísimos años en diferentes proyectos y a veces no me la creo las cosas buenas que me pasan, pues, ¿no? Así es, claro.
Y para alguien yo creo que va empezando a penitas el camino a la rehabilitación, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, a veces empiezan a pasar cosas bonitas, empiezas a recuperar gente, a recuperar familia, a recuperar hijos, empiezas no sé, a lo mejor a irte muy bien en un trabajo, y luego dices que es que yo no estoy preparado para cosas bonitas, porque toda mi vida ha sido fea, porque toda mi vida he sido un fracasado, porque toda mi vida he estado, o sea, siempre he dependido de una tercera persona, de mis hermanas, de mi familia, de lo que tú quieras para estar bien, y como que ganarme las cosas yo, o sea, no sé, pues, Claro. o sea, y es un trabajo bien importante porque, o sea, pasa mucho porque tú sabes que cuando hay un proceso de recaída, o sea, o son emociones desagradables o son emociones también, emociones agradables. Claro. Entonces, hay que aprender bien a identificar esos puntos, yo creo, cuando uno está en rehabilitación. Y yo me considero una persona, tengo 10 años sin consumir. Sin consumir drogas, pero me considero una persona, o sea, que sigo aprendiendo el día a día y me sigo conociendo día a día, porque también tengo a lo mejor síntomas todavía de una persona consumidora, pero ya lo sé detectar, ¿no? Okay. Sé detectar la emoción, por ejemplo, cuando estoy triste, porque antes yo creía que si estaba enojado, si estaba triste, o sea, era lo mismo, o sea, me sentía mal, no estaba bien conmigo mismo, o sea, no me interesaba si estaba triste, si estaba enojado. El nombre. O sea, no me interesaba, y ahorita sé identificar, o sea, ahorita estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Pues porque pasó esto y esto y esto y esto. O sea, trato de hacer como que mi inventario moral bueno, yo lo hago siempre al finalizar el día, o sea, ¿por qué sentí esto? ¿Por qué sentí rabia? ¿Por qué exploté en este asunto? ¿Por qué? O sea, y es bien importante porque los que somos consumidores, o sea, es un trabajo diario, es una chinga diaria. Y hay veces que vienen y yo atiendo pacientes y ya tienen un mes limpio, por ejemplo, de sustancias y mijito, ¿cómo te explico, no? Que te falta un chingo que aprender. O sea, no es así como vienen y me la cuentan como si estuviera bien pelada y ya, ya la hice, ya cambié, ya soy una persona completamente diferente. Y le digo, mijito, a la madre. O sea, vas al fracaso directo, o sea, si tienes esos pensamientos, ¿no? Porque, digo, yo tengo 10 años y sigo trabajando día a día. Y me sigo conociendo día a día y me sigo aceptando día a día, y hay cosas que no me gustan, y hay cosas que tengo que cambiar, y hay cosas que tengo que entender, y tengo que recurrir otra vez, o sea, bajar a mi egocentrismo a veces y decir, bueno, yo soy terapeuta, pero pues tengo que recurrir también a mi terapeuta, porque hay cosas en las que estoy sintiendo que ya no entiendo. O cuando tengo que ver un paciente que a la madre está bien difícil, y ¿por dónde le llego? Pues, ¿no? Que está completamente cerrado a trabajo. O familia que de repente dices tú, híjole, también familia, vamos a internarla. Ojalá no nos estén escuchando, nos esté escuchando familia también, porque es bien importante, porque el trabajo, para una rehabilitación integral, no nada más el trabajo es para el paciente. Yo creo, y en mi experiencia, y me la considero, un 80% de los pacientes que recaen es por la familia, porque la familia no tuvo un trabajo también que hacer, o a lo mejor no se adaptó a un modelo de tratamiento, o a lo mejor está la familia también completamente cerrada a trabajar, porque él es el que tiene el problema, cúramelo a él, o sea, y yo en mi casa no pasa nada, y cuando haces vas a hacer tu evaluación familiar, pues resulta que hay un desmadre, pues. Así es. O sea, abandono, golpes, violaciones, te enteras de un chorro de cosas que dices, no, pues, o sea, era más que obvio que el hijo iba a buscar cualquier escape, y el escape que se le presentó primero pues fue la adicción. Sí, o el consumo de sustancias, ¿no? Definitivamente, el famoso chivo expiatorio, ¿no? Sí. Él es, ella es. O a veces hay pacientes que la familia prefiere que esté enfermo, porque es lo que mantiene unido al sistema de familia. Y es que no nos divorciamos porque tenemos que apoyar a nuestro hijo, o no vivimos esta emoción, o no porque tenemos que apoyar. O sea, y es como que siempre está enfermo, siempre está buscando ayuda por aquí, ayuda por allá, cuando realmente
el que tiene que trabajar es la parte de la familia, no tanto del paciente. Pues, Claro. ¿no? Entonces, y ya lo hemos mencionado en otros temas, no sé si aquí, pero lo hemos platicado, que es bien importante siempre hacer el trabajo con la familia y detectar todas las emociones también que hay con la familia, porque hay veces que la familia tampoco se deja sentir. Y ojalá me esté escuchando familia, y porque es importante también que sepan estos temas que son importantes y que también que ellos también tienen que hacer su trabajo individual cada uno si quieren una recuperación para el paciente, porque hay familias que están muy cómodas con un paciente internado. Claro. O Tristemente. sea, y lo tengo que decir, Así es tristemente, pero es duro. Es duro, pero hay familias que están cómodos con un familiar internado. Y no se trata nada más de tener los internados, se trata de tener un proyecto para el familiar, o sea, para nuestro paciente internado, y que logre tener una independencia y una autonomía de vida, y una recuperación exitosa. Y si no lo apoyamos en todas las áreas, o sea, creo que la chamba va a ser muy, muy difícil. Así es, le estamos quitando ahí un porcentaje, ¿no? Ahí de éxito a su recuperación. Y ahorita que decías esto, ay, es que son temas muy duros que a veces la familia se lo planteas y la familia se espanta, ¿no? ¿Yo? ¿Cómo? ¿No? Porque obviamente no está en la conciencia, ¿no? No se dan cuenta, pero les cuesta trabajo abrirse a esa posibilidad. Familias, ahorita que decías esto, que la adicción, por ejemplo, mamás que se han volcado en el cuidado de sus hijos o parejas, ¿no? Y entonces el que esté recuperado es, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Mamás, por ¿A ejemplo, quién voy a cuidar? Mamás, por ejemplo, que no tienen nada que hacer, que ya están jubiladas o pensionadas, o sea, y ya todos los hijos se casaron y Claro. el papá se divorciaron. O sea, esa parte así como que, o sea, tú eres mío, yo te voy a cuidar, Claro. y mientras estés enfermo yo te voy a cuidar, pero es algo que es como la necesidad, no es tanto la necesidad de proteger, sino la necesidad de hacer algo. Así es, de sentirse útil. De sentirse útil en algo. Y qué mejor que cuidar eternamente. que cuidar eternamente al hijo adicto. Así es. Desgraciadamente. Y es duro, ¿eh? Muy fuerte. Es duro, pero lo hemos, bueno, en mi caso lo he visto muchas veces. Sí, sí, claro. Y ahorita que decías, Rogelio, esto de que la familia también debe permitirse sentir, yo a veces que cuando trabajo con el grupo de familia me doy cuenta que es más fácil ya trabajar con el usuario, ¿no? Que con la misma familia, porque ya los pacientes de alguna manera están en el proceso y ya se van ablandando y la familia llega muda, llega cerrada, llega con todas las resistencias. Entonces yo les planteo, así como su familiar está en proceso y le está trabajando todos los días, todo el día, pues ustedes también necesitan hacer la chamba y no pueden permitirse venir a un grupo de terapia y no hablar, ¿no? Entonces vamos soltando las resistencias poco a poco. ¿Y qué emociones deben permitirse sentir, por ejemplo, que traen atorados mucho la familia? Culpa. Mucha, bueno, este sería más bien un sentimiento, ¿no? El sentimiento de culpa, mucha culpa que les cuesta trabajo reconocer, ¿no? Reconocer que, ay, traen por ahí es que cuando era niño, cuando era niña, lo que dije, lo que hice, lo que no hice, lo que no estuve, lo que le pegué, y es vacía. Lo que no le compré, lo que no satisfací, ¿no? Eso, entonces hay mucho sentimiento de culpa, pero también hay mucho enojo, ¿verdad? También están muy enojadas y enojados con sus familiares. Entonces, pero no les cuesta trabajo reconocerlo y es, ay, no, sí, ¿verdad? Que todo esté bien y pobrecita, pobrecito, pero allá escarbándolo estás bien enojado, encabronado, sácalo aquí en terapia, ¿no? A ver, reconoce y dile por qué estás enojado y resentido y todo lo que te ha hecho y lo que te ha gritado y te ha robado y ¿no? Y entonces les cuesta a ellos, pero parte también de su recuperación es eso, ¿no? Pienso que es muy importante todo esto porque, por ejemplo, en caso de las familias, por ejemplo, uno como adicto oculta muchas cosas. Es como que, por ejemplo, él llega a una rehabilitación y si se quiere abrir realmente lo va a sacar. Cosas que ni la familia sabe, que solamente él lo sabe. Y es como que, por ejemplo, ya uno como profesional puede trabajarlo no directamente con la familia de que pasó esto, pero pues ya saber cómo buscar un lado para poder solucionarlo, pues. Es como que la familia tiene mucho que ver en la recuperación de un adicto. ¿Por qué? Porque sí es cierto, la familia también está en el problema, pues. Así es. Forma parte de ese sistema enfermo. Sí, claro. Así es. Pues avanzando, Imelda.
Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Desde cuando teníamos ganas de, Pues de mira. estar esa platicada. Y para post-tratamiento, Imelda, ya después de que pasas un proceso de rehabilitación, Pues es el mantenimiento constante. Justo lo decías tú ahorita, que a veces tenemos como despertar, ¿no? Este insight que le llamamos nosotros, despiertas y tú dices, ya la hice, ya todo, ¿no? Va a fluir. Y pues no, espérate, empezaste, diste los primeros pasos. Ahora, una vez que estás fuera, que ya empiezas tu día a día, pues es la revisión constante, ¿no? Es todo el proceso de mantenimiento de revisarte, de ir a las sesiones terapéuticas para ir a trabajar lo que está pasando contigo, las emociones nuevas que estás generando, ¿no? Nuevas, por decirlo de alguna manera, o más bien emociones por situaciones nuevas que estás empezando a vivir. porque una cosa son las emociones, por ejemplo, en el internamiento, o sea, porque también hay frustración, ya me Claro. quiero ir, resentimiento hacia los padres, cuando es internamiento involuntario. O sea, Claro. una cosa es completamente las emociones que estás en internamiento y es muy diferente ya al momento de salir, de afrontar tu día a día o tu realidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, este tema de salgo y me empiezan a poner límites y me empiezan a poner reglas en casa. Y entonces se sienten ellos vigilados, presionados, ¿no? Es que me llevan y me traen, o es que el celular lo tengo que contestar siempre, o me hacen videollamadas, y entonces también hay mucha frustración o incluso enojo, ¿no? Entonces todo eso es importante que ellos lo sigan trabajando, ¿no? Que sigan haciendo pues estas sesiones de desahogo, de conciencia, por supuesto. Ujú. Sí, eso por ejemplo, a mí me pasó de que Claro. me tenían vigilado, de que yo te llevo, yo te traigo, o no usas el teléfono todavía, y es algo que a mí me enojaba, de que yo lo quiero usar porque si estoy haciendo las cosas bien, pero en realidad, o sea, nomás salía y ya no regresaba, pues Claro. ya volvía a lo mismo, no sé, a lo mejor pasaba un mes, 15 días, 2 meses, pero o sea, nunca seguí las cosas como las debía de hacer realmente, Claro. y fue otra vez una recaída más, y ahorita, por ejemplo, me doy cuenta que sí se puede, pues, ¿por qué? Porque si haces algo diferente, si te motivas tú mismo, pues, si estás haciendo algo diferente día a día, es como que, no sé, mantenerte ocupado, platicar, desahogarte. Yo, por ejemplo, siempre me guardaba todo y era como que estaba haciendo mal yo mismo. Me doy cuenta ahora yo mismo que estaba haciendo mal porque nunca es bueno guardarse las cosas, siempre es bueno platicarlo con alguien, ya sea con padre, madre, hermanos, amigos, pero siempre hay que sacarlo porque sientes como un alivio, pues, sientes como un alivio y ya no te quedas de que, pues estoy enojado, estoy frustrado. Es como que platicando se entiende la gente, pues. Claro. Y fíjate, es importante lo que comenta Luis, porque mucha gente me pregunta, a mí, ¿no? En mi experiencia, ¿tú a qué le vas más, terapia individual o terapia de grupo? Me preguntan. Y yo digo, es que es un complemento a ambas, ¿no? Porque la terapia de grupo, yo he trabajado, no te sientes aislado como que eres tú el problema nada más, ¿no? Claro. Y creas una red de apoyo firme, donde te vas a sentir comprendido, Así donde es. hay compañeros que pasaron lo mismo que tú, que tuvieron tu misma historia, o a lo mejor más fuerte, y es la cuestión espejo ahí, ¿no? A la madre que tiene 50, yo no quiero llegar así a los 50, ¿no? Así es. Entonces, por eso es bien importante la terapia de grupo, pero también al momento de externar y de platicar y de sentir y de poder hacer, pero que sea un grupo que te va a ayudar en algún momento, ¿no? Porque luego hay amistades que también, como no pasaron por ese mismo problema, a lo mejor te sientes que no te comprendan o que no te entienden, y también puede ser frustrante de que no encuentres un grupo de amigos Claro. en el que pues te sientas comprendido, y por eso son tan famosos los grupos de ayuda mutua, ¿no? Así es. Los llamados GAM, por eso es tan famoso, porque pues todos tienen la misma problemática al final de cuentas, ¿no? Claro. Sí, sí. Ir encontrando estos nuevos escenarios, estos nuevos lugares donde desenvolverte, ¿no? Encontrar, porque obviamente pues va a haber un vacío. Oye, hay divorcio de amistades, ya no puedes ir a esos lugares, ya no, o sea, pues ¿y ahora No te cómo? puedes juntar con aquel, no Ujú. puedes entrar al Facebook Messenger. Claro, y luego no puedes estar solo tampoco, no es lo recomendable ahorita que va saliendo. Entonces, ¿verdad? Que pues órale, hay que unirse con estas personas que van en el mismo camino que tú y que tienen tu mismo objetivo, por decirlo así. Así es, y por
por eso es bien importante ya después canalizar a los grupos de autoayuda, ¿no? Claro. Entonces, llegando a eso, para ti, ¿qué es importante? ¿Grupo o individual? Yo siento que es una combinación de ambas. Yo también lo pienso. Definitivamente lo que sucede en el campo de trabajo de una terapia de grupo es completamente enriquecedor. Muchísimo. O sea, suceden muchas cosas y ahí el que no quiere, pues, o sea, el que no agarra algo es porque no quiere. Porque hay muchas emociones en la Sí. terapia de grupo cualquiera, o sea, híjole, lo mismo que yo, ¿no? Y como que te está pegando en la llaga, en la llaga, en la llaga, en la llaga, que es muy diferente porque siempre en las terapias individuales, siempre como que estamos todavía con mucha resistencia Así es. o no tenemos a alguien que esté pasando por ese mismo problema, pues, ¿no? Así Entonces, es. a mí cuando me preguntan de forma personal, digo, yo le voy mucho a la terapia de grupo. Claro. Sí, Que sí. también la terapia individual es importante, pero pues para trabajar conductas o ya otro tipo de corriente, pero sí para trabajar esta parte emocional, esta parte hasta espiritual también, o sea, Claro. la terapia de grupo es muy, muy bonita, muy enriquecedora. Así es. Es muy fuerte, pero por eso mismo, ¿verdad? Es muy buena. Sí. Sí. Sí, sin duda. Y pues obviamente sí, yo también recomiendo la terapia individual, el grupo de autoayuda, empezar a encontrar nuevas formas de entretenerte, ¿verdad? Porque pues antes nos entreteníamos a través del consumo, pero ahora ¿cómo? Encontrar nuevos hobbies, vamos a decirlo así, nuevas pasiones. ¿Qué otro punto me gusta a mí? Pues obviamente el mantenimiento de las rutinas, de la autodisciplina, ¿no? El llevarte todos estos hábitos con los que que aprendiste, estos nuevos hábitos, seguirlos practicando. La estructura. Recordemos que la enfermedad se lleva a la estructura. Entonces, ahí en el proceso de recuperación te vuelven a dar la estructura. Entonces, no puedes soltarla. Necesitas llevarte esa estructura donde vayas, porque ahí están tus límites. Es lo que te va a contener. Entonces, Fíjate, y él estaba leyendo, de hecho, ahora un reciente diplomado que tuve sobre los hábitos que debes de adquirir para una sana rehabilitación. Y uno de los hábitos es importante la alimentación, tener una estructura en la alimentación. claro. Porque dice, cuando hay una estructura alimenticia, que desayuno a esta hora, tomo mi snack a esta hora, tomo mi comida a esta hora, no tenemos un vacío. Porque cuando el cuerpo siente un vacío físico, o sea, si tengo hambre, por ejemplo, Claro. o sea, nuestra mente va y dice, necesito droga. O sea, entonces, igual pasa con ya nos vamos al autocuidado. Claro. O sea, ¿cómo me voy a aprender a cuidar yo para no recaer? Porque nadie más es responsabilidad, Imelda, ni siquiera del terapeuta, ni del doctor, ni de la clínica, ni de la familia. No. O sea, cuando ya adquirimos esa habilidad de hacernos responsables de nuestra enfermedad, porque es una enfermedad, yo creo que lo que mencionas del autocuidado es bien importante, porque ahí tienes que cuidarte de tu buena alimentación, Así es. de que resistencia a la frustración, o sea, tener que trabajar también con la frustración, porque es una emoción o un sentimiento que nos puede llevar a una recaída. Así es. Tener hasta que no te falten los 2 litros de agua, porque al momento de sentir sed también tienes una necesidad que suplir, y también se te puede llegar el antojo por la sustancia. Claro. Entonces tienes que checar todas esas necesidades que vas teniendo y conocerte todas esas emociones. ¿Qué es lo que siento? Tengo hambre, tengo sed, tengo frustración porque no se lograron mis objetivos como yo quería. Claro. O sea, todo lo que tiene que tener una línea de autocuidado, ¿verdad? Para llevar a cabo una completa o una sana también rehabilitación y reinserción social, ¿no? Y reinserción Claro. familiar y reinserción laboral. Para últimos, para cerrar ya, Imelda, Pues como recomendaciones de autocuidado, de autocontrol, de cómo conocer, las recomendaciones más importantes de qué emociones conocer. Pues primero, ahorita que te estaba escuchando, decía, siempre a mí me parece que uno de los puntos más importantes es la conciencia, ¿no? Porque si yo no tengo conciencia, no me doy cuenta que tengo sed, no me doy cuenta que tengo hambre, no me doy cuenta que no he dormido, etcétera. Entonces, la conciencia, yo lo digo, es habitar tu propio cuerpo, porque a veces andamos pues como en desdoblados, ¿no? Como bultos por la vida. Entonces es
tener la conciencia, despertar la conciencia de primero tomar tu propio cuerpo, como estoy en la mañana, al despertar incluso, despierto y lo primero que reviso, antes de levantarte es ahí cómo estoy, cómo despierto, dar un agradecimiento, ¿no? Gracias por el nuevo día, a quien tú creas o simplemente lanzar el agradecimiento a la vida, ¿no? Gracias por este nuevo día y el identificar cómo te vas sintiendo obviamente a lo largo del día. Ahorita todas estas cosas que aparentemente son sencillas como beber agua, comer, pensar en ti, tiene que ver con amor, ¿no? Con el sentimiento del amor. O sea, primero es conectarte con ese amor hacia ti mismo y tratarte con ese cuidado, con ese cariño, con esa compasión que necesitas, porque eso es lo que estás necesitando, no otra cosa, eso. Y a partir de que tú digas, bueno, todo lo voy a partir todo de la línea del amor, del cariño, de la compasión. ¿Cómo me voy a tratar? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿Con quién me voy a relacionar? Porque soy un estuchito bien delicado, que entonces a partir de ahora me he comprometido a cuidar. Y que está vulnerable todavía, ¿no? Bien Cuando vulnerable. vas saliendo y tienes que buscar todas esas opciones. O sea, todo, con quién voy a hablar, con quién voy a mensajear, con quién me voy a juntar, qué voy a comer, a qué hora me toca mi proteína, si tengo que estarme nutriendo con vitaminas. O sea, todo eso es el autocuidado, todo eso es quererte, es amarte, es cuidarte, es protegerte, porque todo es importante al final de cuentas. Pues. Entonces yo creo que dentro de las relaciones interpersonales son una de las cosas que, o sea, más tenemos que cuidar también, porque es quién va a estar contigo, quién te va a apoyar, quién te va a escuchar, quién te va a orientar. O sea, sí, porque si no tienes una buena compañía, pues puedes hacer muchas cosas, pero si está una compañía que nada más está juzgando, te está criticando, está pensando cómo hacerte sentir mal, pues tampoco no es sano, ¿no? Claro. Yo les digo a los pacientes cuando salen, llevas tu sangre limpia, ¿no? Llevas tu sangre limpia, mira, ya traes la sangre limpia, ya agarraste cuerpo, ¿no? Ya agarraste masita, carnita. Ya. Entonces, o sea, mira, estás listo para que empiece este proceso real de compromiso contigo para cuidarte, amarte y protegerte. O sea, a mí se me así como que digo, qué maravilloso, ¿no? Cuando los ves salir que brillan, ¿no? Entonces, ahí eso, enamórate de esa parte tuya y cuídala. Y cuídala, así es. Sí, es por ejemplo, como dicen, ¿no? Cuando sales es como que volviste a nacer porque, como dices, estás limpio espiritualmente, de sangre, mentalmente. O sea, es seguir haciendo las cosas bien o tú mismo engañarte. ¿Para qué? Para regresar, retroceder, perder todo. Y o sea, no sé, se me hace a mí en lo personal como que un desperdicio de tiempo. ¿Por qué? Porque pues hay personas de todas las edades, ¿no? Pero por ejemplo, uno nunca sabe si va a estar el día de mañana. Es muy importante, como dices, despertar, agradecer a quien tú creas, ¿no? Tirarlo así como dice usted al viento, pero es como para mí es una motivación porque yo lo hago y es como que pego el brinco de la cama, gracias. Y me motivo yo solo, pues es como que un día más, son 24 horas en las cuales ya no consumí, pues. Claro. Y ahorita que decías esto de tu despertar y eso, hemos hablado mucho de emociones, pero también pues está íntimamente relacionado con los pensamientos, ¿no? Entonces, cuidar tus pensamientos, ¿no? También que esos pensamientos, ese diálogo interior que tienes, esa vocecita. No se haga una emoción también desagradable, ¿no? Porque también te empiezas a echar culpas, a juzgarte, a esto, a lo otro, y ya empieza la emoción negativa, a generarse. ¿no? A generar emociones negativas, así es. Entonces, los pensamientos, cuida tu diálogo interior y chécate qué estás pensando y sustitúyelos por otros. ¿Podemos trabajar con nuestros pensamientos, Imelda, también? Sí, claro que sí. Lo primero es identificarlos. Identifico cuál es ese diálogo interior que tengo más de forma más constante. Yo a veces les digo, escribe, vacía tu cabeza aquí en el papel, ¿no? Y cuando lo ven en el papel escrito, es en la
torre, todo esto estoy pensando durante el día. Son puros latigazos, ¿verdad? Puros golpes bajos. Entonces, bueno, no puedes dejar la mente en blanco, pero sí puedes sustituirlos. Cuando te des cuenta que estás rumiando, ¿no? Repitiendo ese pensamiento, entonces ahí cámbialo por otro, sustitúyelo o haz ejercicios, ¿no? Para ponerte en el aquí y en el ahora, bajarte de esta nube aquí al momento presente. Entonces, sí, claro, es un entrenamiento también. Muchas gracias, Imelda. Muchas gracias, Luis, Gracias. por acompañarme este día en este podcast, que ojalá llegue a mucha gente y que esa gente sea la plática que necesite escuchar también para hacer un cambio de vida. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, de verdad. Ese espacio fue patrocinado por Clínica CTA.